Hoy vamos a adentrarnos en el caso legal del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Un caso complejo. Complejísimo. Y para esta inmersión nos basamos en un análisis y también, bueno, revisamos algunos tweets de los involucrados. Sí, vamos a analizar la negativa a su solicitud de preclusión en un caso de difamación, pero sin olvidar el juicio que está en curso por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que hay tela para cortar, ¿eh? Mucho que analizar. Empecemos por el principio. Hablemos de esa preclusión denegada. Recordemos que Uribe enfrenta una demanda por difamación, ¿no? Del periodista Daniel Coronel, a quien llamó narco en Twitter. Y aunque luego se retractó, el juez no lo consideró suficiente y, bueno, la preclusión fue denegada. Para quienes no estén familiarizados con este término legal, la preclusión es como un atajo legal, ¿no? Si se cumplen ciertas condiciones, el caso se puede descartar sin necesidad de un juicio completo. Sí, es una forma de evitar un juicio si se considera que no hay méritos suficientes para continuarlo. Y en este caso, ¿por qué Uribe buscaba esta preclusión? ¿Por qué el juez la denegó? Bueno, Uribe buscaba que el caso se cerrara argumentando pues que la retractación era suficiente. Sin embargo, el juez consideró que la difamación ya se había producido, ¿no? Y que la retractación no era suficiente para subsanar el daño. O sea, el proceso judicial continúa. Mientras tanto, el juicio por manipulación de testigos y fraude procesal avanza, pero con interpretaciones, digamos, totalmente opuestas. Jaime Granados, que es el abogado de Uribe, pinta un panorama bastante optimista. Sí, Granados afirma que testigos claves como Juan Guillermo Monsalve han sido desacreditados y esto pues debilita las acusaciones contra Uribe. Pero por otro lado, Iván Cepeda, que es senador y víctima en el caso, tiene una perspectiva completamente diferente. Sí, Cepeda destaca los testimonios que según él respaldan las acusaciones contra Uribe, incluyendo supuestos vínculos con el grupo paramilitar Bloque Metro. O sea, como si estuviéramos viendo dos películas distintas con el mismo material. Exactamente, dos narrativas completamente opuestas. Y para añadir aún más tensión a todo esto, el caso está bajo la sombra de ¿cómo se dice? La prescripción legal. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia qué significa esto y por qué es tan importante en este caso? La prescripción, en términos sencillos, es como una fecha límite, ¿no? Ajá. Para la acción penal. Si el proceso no se resuelve antes de esa fecha, pues las acusaciones contra Uribe prescribirían y quedaría libre de cargos independientemente de la evidencia. O sea, como una especie de deadline. Sí, una fecha límite para que la justicia pueda actuar. Entiendo. Y he leído, que Granados argumenta, ¿no?, que Cepeda y las otras víctimas son responsables del acortamiento de plazo de prescripción debido a su insistencia en la imputación de Uribe. Sí, es una estrategia, ¿no? Es una jugada arriesgada por parte de Granados. Busca desviar la responsabilidad hacia las víctimas. Pero sí, como dices, es una estrategia que podría tener consecuencias. Y Cepeda, por supuesto, no se queda callado. En los tweets que hemos revisado, se burla de la acusación e insinúa que Granados y Uribe están empleando tácticas dilatorias para que el tiempo se agote. Cepeda acusa a la defensa de utilizar estrategias para retrasar el proceso y que se llegue a esa fecha límite. Es como un juego de ajedrez legal, ¿no? Totalmente. Una batalla de estrategias. Y hablando de estrategias, no podemos ignorar la acusación de que los medios de comunicación tradicionales están informando de manera selectiva sobre el juicio, destacando lo favorable a Uribe y minimizando o incluso omitiendo detalles incriminatorios. ¿Crees que esta acusación tiene fundamento? ¿Qué implicaciones podría tener para la percepción pública del juicio? Bueno, es una acusación seria que merece ser analizada a fondo. Si se comprueba que hay una manipulación mediática, pues se estaría poniendo en riesgo la imparcialidad del proceso y la confianza del público en el sistema judicial. Para comprender mejor estas narrativas tan contradictorias, el análisis nos ofrece ejemplos concretos, como el testimonio de Monsalve sobre la supuesta conexión de Uribe con el Bloque Metro. Sí, Monsalve en su testimonio detalla la supuesta participación de Uribe en el apoyo a este grupo paramilitar. Habla incluso del envío de tropas y su posible implicación en la formación del Bloque Metro. ¿Y cómo se defiende Uribe ante este testimonio? Bueno, la defensa de Uribe cuestiona la credibilidad de Monsalve, ¿no? Y señala que hay contradicciones en su testimonio. Por ejemplo, se basan en el hecho de que Monsalve declara no conocer personalmente a Uribe. Entiendo. Pero Cepeda argumenta que esa declaración se está sacando de contexto para proteger a Uribe. ¿No te parece
que este tira y afloja sobre la interpretación del testimonio de Monsalve es crucial para el juicio. La batalla por la narrativa, en este caso, es tan importante como la batalla legal. Cada bando busca construir una historia convincente para el juez y, por supuesto, para la opinión pública. Es increíble cómo un solo testimonio puede generar tantas interpretaciones. Para añadirle aún más drama a todo esto, incluye un fragmento donde Jaime Granados ataca a la juez y la acusa de violar los derechos de Uribe. Sí, es un movimiento que podría interpretarse como desesperado o como una estrategia para presionar a la juez y crear una percepción de injusticia hacia Uribe. Y por supuesto, Cepeda responde con su característico sarcasmo, ¿no?, de las tácticas dilatorias. Es fascinante ver cómo ambos bandos utilizan todas las herramientas a su disposición, tanto legales como comunicacionales, para defender sus posiciones. Sin duda. Y todo esto ocurre con el telón de fondo de la prescripción, que actúa como una bomba de tiempo. La resolución de este caso podría tener un impacto enorme en el panorama político colombiano y en el legado de Álvaro Uribe Vélez. Es una situación realmente compleja. Analizaremos a fondo las acusaciones de manipulación mediática y exploraremos las posibles implicaciones de este caso para el futuro de la política colombiana. Y bueno, este caso, como decías, nos hace pensar en el rol de los medios en la construcción de la narrativa pública. ¿Están presentando una visión imparcial o hay intereses ocultos que influyen en la información? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta compleja, pero que vale la pena hacerse. Creo que lo que estamos viendo con este caso nos recuerda la importancia de buscar información de diversas fuentes, comparar versiones y sobre todo desarrollar un pensamiento crítico para no dejarnos llevar por una sola perspectiva. No podemos subestimar el poder de los medios en la configuración de la opinión pública, especialmente en un país como Colombia con una polarización política tan marcada. Y volviendo al juicio, esa sombra de la prescripción legal sigue siendo un factor crucial. Si el proceso no se resuelve antes del 7 de octubre de 2025, las acusaciones contra Uribe prescribirían. Es como una carrera contrarreloj. Una bomba de tiempo. Y mientras tanto, cada bando intenta ganar la batalla por la opinión pública. Granados culpa a las víctimas por el acortamiento del plazo, mientras que Cepeda lo acusa de usar tácticas dilatorias. Es un juego de estrategias. ¿Crees que Uribe realmente está tratando de ganar tiempo o es solo una estrategia de defensa? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la defensa de Uribe está utilizando todos los recursos a su disposición para proteger a su cliente. Y en este caso la prescripción es un factor clave. Si logran que el juicio se extienda más allá de la fecha límite, Uribe quedaría libre de cargos. Es increíble cómo la presión del tiempo puede influir en un juicio. Y hablando de estrategias, hablemos un poco más sobre la acusación de manipulación mediática. ¿Qué tipo de evidencia se ha presentado para apoyar esta afirmación? Pues se ha señalado que algunos medios de comunicación omiten información crucial sobre el caso o presentan los hechos de una manera que favorece a Uribe. También se ha denunciado un sesgo en la selección de los expertos y analistas que participan en los debates televisivos, por ejemplo. Se critica que se da mucho espacio a quienes defienden a Uribe y se silencia a quienes lo critican. Claro, eso podría influir en la percepción que tiene la gente del caso. Sin duda. ¿Y qué impacto podría tener esta supuesta manipulación en el juicio mismo? ¿Podría un juez verse influenciado por la cobertura mediática? En teoría, los jueces deberían ser imparciales y basar sus decisiones únicamente en la evidencia presentada en el juicio. Sin embargo, es imposible ignorar que son seres humanos y que también están expuestos a la información que circula en los medios. La presión de la opinión pública puede ser muy fuerte, especialmente en un caso tan mediático como este. Entonces, aunque no se pueda probar una influencia directa, la manipulación mediática sí podría crear un clima que favorezca a una de las partes. Y es por eso que es tan importante que la ciudadanía tenga acceso a información diversa y que se fomente el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Este caso nos muestra las complejidades del sistema judicial y cómo las estrategias legales, la opinión pública y el factor tiempo pueden influir en el desarrollo de un juicio. Exacto. Y más allá del resultado final, este caso evidencia la profunda polarización que existe en Colombia, donde las figuras políticas generan pasiones y controversias. Y para nuestros oyentes que quieren profundizar en este caso, les recomendamos el canal de YouTube Voces de Colombia, que ofrece un análisis detallado de los acontecimientos y diferentes perspectivas. Sí, es un buen recurso. Y te nos puedes contar sobre Voces de Colombia. ¿Por qué lo recomiendas? Voces de Colombia es un espacio independiente que se ha destacado por su rigor periodístico y su compromiso con la verdad. Ofrecen un análisis crítico de la actualidad colombiana, abordando temas de política, justicia y derechos humanos. Y en el caso de Uribe,
han hecho un seguimiento exhaustivo presentando las diferentes versiones de los hechos y analizando las estrategias de ambos bandos. Es un recurso valioso para quienes quieren comprender la complejidad de este caso. Definitivamente, informarse desde diversas fuentes es fundamental para comprender la complejidad de este caso y formarse una opinión propia. Absolutamente. Y creo que este caso nos lleva a reflexionar sobre una pregunta crucial. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, asegurarnos de que los medios de comunicación cumplan con su rol de informar de manera objetiva e imparcial? Esa es una pregunta muy importante. Y sinceramente no tengo una respuesta fácil. Creo que es un desafío constante para las sociedades democráticas encontrar el equilibrio entre la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios. Tienes razón. Es un debate complejo y necesario. Y mientras tanto, seguiremos atentos a los desarrollos de este caso que tiene en vilo a toda Colombia. Sí, muchas reflexiones e interrogantes. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en las posibles implicaciones de este juicio para el futuro de la política colombiana? Me parece una excelente idea. Como hemos visto, este caso no se trata solo de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Es un reflejo de la polarización que vive Colombia y de las tensiones entre diferentes sectores de la sociedad. Uribe es una figura muy controvertida, ¿no? Amado por unos y odiado por otros. Y este juicio ha reavivado esas pasiones. Sin duda. Y el veredicto, cualquiera que sea, tendrá un impacto significativo en el panorama político. Si Uribe es condenado, se fortalecerán las voces que lo acusan de corrupción y de vínculos con grupos paramilitares. Y eso podría tener consecuencias para su partido, el Centro Democrático, que ha sido su principal plataforma política. Podríamos ver un debilitamiento del partido o incluso una fragmentación, ¿no? Con algunos sectores buscando distanciarse de Uribe y otros manteniendo su lealtad. Es difícil predecir con certeza qué va a pasar. Por otro lado, si Uribe es absuelto, sus seguidores lo verán como una victoria y una confirmación de su inocencia. Sí, y eso podría impulsar su regreso a la escena política, ya sea como candidato a algún cargo público o como líder de la oposición. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto en la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Si se percibe que el juicio no fue justo o que hubo manipulación, la credibilidad de la justicia se verá afectada. Absolutamente. Este caso es una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. La ciudadanía estará atenta al desarrollo del juicio y el veredicto final. Esperemos que, independientemente del resultado, este caso sirva para generar un debate profundo sobre la justicia, la política y el papel de los medios en Colombia. Y para quienes quieran seguir profundizando en este tema, recordemos la recomendación de nuestro experto, el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis, entrevistas y una cobertura completa del juicio a Uribe. Voces de Colombia es una excelente fuente de información independiente y crítica. Les invitamos a que los visiten en YouTube, les den un me gusta y se suscriban. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el complejo caso de Álvaro Uribe Vélez. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya brindado una visión más completa de este proceso judicial que tiene en vilo a toda Colombia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los invitamos a seguir explorando las diferentes perspectivas de este caso y a formar su propia opinión. La información es poder y mantenerse informado es clave para comprender la realidad y tomar decisiones conscientes. Hasta la próxima inmersión.